Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as a love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna show me, Lord, how to love like you. Decía la alabanza, no me falta nada si te tengo a ti. Con Él podemos en todas circunstancias salir adelante. Y es lo que ahora quería compartirles, cómo David, frente a situaciones tan adversas, sobre todo en la persecución, cómo se le habían levantado los enemigos, él vio la obra maravillosa de Dios. Y en la palabra decía, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de los cielos, temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuridad en las nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Un gran resplandor brilló alrededor de él y carbones encendidos se dispararon. El Señor retumbó del cielo, la voz del Altísimo resonó. Expone cómo Dios, frente a su angustia, se hizo manifiesto, porque es un Dios de gloria, un Dios de poder, que trasciende nuestra comprensión humana y en las circunstancias inesperadas que nosotros no nos imaginamos que de pronto nos rodean, Él va a estar presente cuando clamamos. Porque en esa angustia, en esa desesperación, Él escucha nuestro clamor. Y es lo que ahora nosotros como iglesia nos estamos uniendo al clamor de toda la humanidad. Por todas estas circunstancias adversas de guerra, de destrucción, que no ha sido nunca el sentir de Dios. Pero con la caída de Adán y Eva entraron todas estas secuelas y consecuencias. Pero por eso Jesucristo tiene un sentido de poder, de que nos puede auxiliar frente a todo esto. Y ese nuestro clamor es el que unimos ahora para que el poder del Espíritu Santo extienda su misericordia en esos lugares y podamos ver también su gloria. Vamos a orar. Los invito a colocarse en pie. Bendito Padre, tu palabra nos hacía entender y comprender que tú vas más allá de nuestro conocimiento y que tu poder trasciende toda la humanidad, porque tú la creaste y estás sobre ella. Oh, gracias, Padre, porque frente a todas las secuelas y consecuencias de la caída, tu amor y tu poder se hicieron reales a través de Jesucristo. Y por lo tanto, en la angustia, en la desesperación humana, en los conflictos que estamos viviendo a nivel mundial, tú estás presente. Y te pedimos que intervengas, Señor, en estas guerras, en las secuelas, las consecuencias de aquellos que están viviendo, Señor, el hambre, la desolación, la muerte, la desesperanza. El poder de tu Espíritu Santo los asista y así también tome el control de aquellos que tienen que tomar decisiones, pero que sean decisiones no egoístas, no de violencia, sino de unidad, de paz, de armonía, Señor. Y pueda levantarse estas naciones en paz, Señor, y puedan también ver tu gloria, tu respaldo y tu cuidado. Extiende, Señor, tu misericordia, que podamos, Señor, ver tu gloria también en nuestro país.
Estamos pasando un tiempo donde tendremos que tomar decisiones que van a trascender también, no solo para nuestra nación, sino también para nuestra ciudad y para nuestras familias. Por lo tanto, dirígenos a través del Espíritu Santo, que podamos tomar las decisiones adecuadas conforme también a tus principios, principios de paz, de unidad, de prosperidad y sobre todo, Señor, que seas tú el centro. En el nombre de Cristo, Señor, desechamos toda violencia también en nuestro país, todo conflicto, toda división, Padre. Oh, queremos ver también tu respaldo en todo lo que estamos haciendo en forma personal, familiar, Señor. Que aquellos negocios, aquellos proyectos, aquellos planes, aquellas circunstancias laborales, sea también tu provisión. Reprendemos al devorador, Señor, que nada afecte aquello que tú nos has bendecido, porque todo proviene de ti. Reconocemos, Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas, de nuestra profesión, de nuestros trabajos y de nuestro sustento. Por eso te pedimos sabiduría para poder también encauzar todas estas circunstancias en pro, Señor, y beneficio también de tu obra y de nuestras familias. Gracias por tu presencia y tu fidelidad. Amén y amén. Saludar a quienes nos acompañan en redes e invitarlos a la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra un fierro filoso pegado a la pared. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que debes hacer. Hasta allí la palabra del Señor. Identidad. Estamos trabajando durante este tiempo este gran tema, identidad, identidad. Llevamos 3 o 4 días justamente en eso, recordando, descansando, celebrando y haciendo cosas que solo nosotros acá lo entendemos. ¿Quién podría entender un vaso de huesillo con mote en África? ¿Qué es eso?, nos dirían. Alguien podría decirnos, pero qué absurdo secar duraznos en el verano para después comértelos remojados en esta época. Para eso mejor alguien diría: los congelo, lo descongelo y me lo como natural. Y nosotros le diríamos: no tienes idea de lo que te pierdes. ¿Verdad? Claro. Identidad. ¿Cómo podríamos hacerle entender a un asiático qué significa para nosotros un alfajor? La bendita chancaca. No sé a cuántos de ustedes les agrada la chancaca. Hay varios, ya. ¿Alguien más le agrada fuera la Jimenita? Oraré por ustedes, hermanos. Oraré por ustedes. Necesitan mucha oración. ¿Ah? Probé lo mismo y mezclé la cuestión. Me olvidé un poco de chile y lo mezclé con panela. Vi la luz. Cambió completamente. Por primera vez comí esa cosa media rara con panela. ¿Ah? Pero, ¿quién podría entender eso nuestro? ¿Y por qué tenemos que hacer la hojarasca? Hay que hacerla. Tiene que ser manual. ¿Se han fijado que no? El resto del año pasa a septiembre, busca hojarasca en algún lado. Te va a hacer un arte. Porque esa es la identidad.
olvidarnos de los volantines, aunque hubiéramos querido, ¿no? Estos días imposible hacerlo. La empanada. Hay una larga lista de cosas, ¿no? Yo sé que hay varios de ustedes que durante estos días fueron muy respetuosos con los vegetales. Ahora también nosotros en la casa los respetamos estos días. Nuestra identidad. Mire, vi por televisión a mucha gente vestida de guaso, se ve muy hermoso, y me preguntaba cuántos de ellos algún día tienen la experiencia de un solo día de trabajo en el campo. No cachan. Yo he estado trabajando en el campo. Un día de campo son como 10 días de trabajo en la ciudad, ¿verdad? Son tremendamente desgastadores, es de sol a sol, es tremendo, es un trabajo físico agotador. Y por eso que las comidas de campo son de campo. Uno dice, pero ¿cómo come tanto la gente? Claro, porque el desgaste energético es impresionante. Todo es físico, prácticamente. Hoy tenemos máquinas, pero alguien mueve las máquinas. Nada es mágico. Bueno, identidad. Eso es identidad. Eso nos relaciona con la historia, eso nos hace sentido. Vimos ¿no es cierto?, a un montón de personas con uniformes desfilando. Y se han fijado que todo el mundo, siempre, todos los años, pueden estar pero los tipos muy bien vestidos y bonitos y lindos, pero llegan los perritos y el desfile es para los perritos. Identidad. Identidad. Necesitamos la identidad. Más que nunca. Fíjese que en la década de los 70, de los 80, más de los 80 pasando a los 90, se instaló recién un vocabulario que en mi época representaba una verdadera duda, un desafío, la globalización, y se discutía mucho, ¿ya? Yo recuerdo porque en ese tiempo yo estaba en plena formación teológica, pero también formación académica de otras cosas, y en los círculos en los que yo frecuentaba en Santiago, que no eran pocos, en la mayoría de los círculos de reflexión hablábamos sobre el impacto, la tendencia que iba a tener en las futuras generaciones la globalización en Chile y cómo iba a desplazar nuestros valores. Y eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido. Eso es innegable. Hoy día no tenemos menos chicos afectados por la soledad, tenemos una epidemia de soledad en los niños. Los tenemos tapados de cosas, pero son niños solos, niñas solas. Entonces, la identidad es una cuestión intrínseca, importante, necesaria, fundamental. Tú pierdes la identidad y tú necesitas buscar a qué lugar, a qué espacio del mundo perteneces. Hay un montón de películas que tratan este tema y de gente que en la película y la historia, el guión de la película gira en torno a esto de buscar a qué espacio pertenece la identidad. Esto es serio. En algunas personas es más serio que otras, en algunas personas es más relevante que otras. Pero esto es un gran tema. Bueno, en este tiempo de identidad, en este tiempo de celebrar, en este tiempo de, ¿no es cierto?, los tres colores, tenemos que reforzar la identidad, la esencia de nuestra identidad, y que a veces parece ser que la forma en que vivimos nos distancia de la esencia. De eso habla este pasaje. Fíjese que usa primero la descripción de Lucas, dos vocablos que en sí son similares, que tienen connotaciones diferentes, pero que identifican en los tiempos del Señor a las personas como nosotros que habían adherido a la fe, que se habían convertido al Señor. La primera palabra que usa Lucas es discípulo. Y la segunda palabra que usa es los del camino. Respecto de la primera palabra, en el vocablo discípulo estaba encerrada todo lo que era, ¿no es cierto?, la herencia griega
y especialmente esta idea de un maestro que elige a sus alumnos y no al revés. En la visión occidental, en la visión nuestra, los chicos eligen dónde estudiar, pero en el mundo antiguo era al revés. Era el maestro el que te elegía, era el maestro el que te dejaba o no. Entonces iba alguien y le pedía al maestro, maestro, déjame seguirte. De hecho, hay un episodio en las Escrituras en donde un joven le dice, maestro, déjame seguirte. Y Jesús le dice, ¿no es cierto? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Entonces hay episodios que nos enseñan que era al revés. Y por otro lado, ¿no es cierto? Y por eso nos cuesta entender hoy día el concepto de discípulo, tiene que ver con un modelo. Entonces el concepto discípulo primero está relacionado con alguien que voluntariamente opta y quiere ese modelo. El discípulo es un modelo por elección, que yo elijo. El segundo concepto, camino. Camino. En una ocasión, el Evangelio según San Juan, Jesús se autodefine a sí mismo como el camino. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, este triunvirato tan famoso pero tan profundo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces Jesús se autodefinió a sí mismo como el camino. Ahora, ¿por qué Jesús usa este vocábulo? Es un misterio en realidad. Yo soy de los que me inclino a pensar, no quiero colocar esto en una piedra, pero me inclino a pensar en que Jesús está inspirado, está hablando, obviamente desde el punto de vista de su propia formación cultural, bíblica, teológica, y de la revelación que él posee de reino. Y por lo tanto, esta idea de camino, ¿no es cierto?, que recorre todo el Antiguo Testamento de un pueblo que peregrina, que camina hasta llegar a un lugar prometido, es un poco la figura que representa nuestra manera de cómo caminamos, de cómo nosotros también desarrollamos un proyecto de vida, pero que está orientado a llegar a lo prometido, que está orientado a llegar al reino, está orientado a llegar a la gloria. No caminamos errantemente. De hecho, en el Antiguo Testamento existe este concepto de las personas que son apátridas o que no tienen esa identidad. Y está fijado en las Escrituras como alguien que cuando perdía su identidad de pueblo, perdía su identidad de grupo, perdía su identidad, ¿no es cierto?, con su idea matriz, con su grupo concentrado allí, ¿no es cierto?, por razones de fuerza mayor, que eran negativas, que eran malas. Estamos hablando de rupturas que más bien eran traumáticas. Entonces la Biblia le asignaba a esas personas el sentido de apátrida, de que nunca iban a tener un lugar, de que nunca se iban a sentir en casa. ¿Ah? Y esto uno lo ve en la vida normal, esto yo lo veo en el pastorado, de cómo las gentes cuando tienen, ¿no es cierto?, esta equívoca tendencia a lo rupturista, traumático, justamente terminan siendo apátridas, nunca son de nadie, nunca son de un lugar, nunca tienen identidad con un lugar, nunca. En sus corazones nunca ha estado eso, ¿ya? Es un problema muy profundo del corazón. Pero esto nunca es el plan de Dios, ese nunca ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es al contrario, es que yo tenga identidad, es que yo tenga patria, el que yo tenga hogar, ese es su plan. Entonces yo me identifico con una costumbre, con un plan. No está diciendo que un determinado modelo cultural es el correcto, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que lo normal, lo correcto en el plan de Dios es justamente tener patria, es tener identidad. Ahora, ¿por qué este pasaje es tan importante para esto, para comprenderlo? Porque es de los pocos pasajes en que la palabra del Señor contrapone la identidad con la religiosidad. Se parecen. Es como el trigo y la cizaña, pero no son lo mismo. La identidad y la religiosidad son conceptos opuestos, distintos. Miren ustedes, ya echamos un primer vistazo a la primera idea de la identidad en Cristo, pero ahora quiero echar con ustedes un vistazo al segundo concepto, al de la religiosidad.
Observen ustedes esto. Verso 1. Saulo, respirando aún amenazas. Miren ustedes la religiosidad. La religiosidad tiene sentimientos impuros. La religiosidad alberga sentimientos tóxicos, inapropiados delante del Señor. En este caso, una profunda sed de venganza, inexplicable por cierto, pero que para Saulo eran válidos. Y no estamos hablando de alguien que renegaba de Dios, estamos hablando de alguien que pensaba que le ayudaba a Dios, pero desde la óptica del religioso. Dice que respiraba aún amenazas. Miren la toxicidad de su alma. Y luego dice, y muerte. Amenaza y muerte. Miren el extremo. Todo hombre y toda mujer que tiene más bien una forma religiosa de relacionarse con Dios, justamente va a tener sentimientos extremos. Ningún hijo, ninguna hija de Dios podría tenerlos. Es impracticable, es imposible, porque el modelo de los del camino es Cristo. Y en el modelo de Cristo, colgado en la cruz, viendo a sus enemigos, Jesús dice, Padre, no les tomes en cuenta, porque ni yo los condeno. Entonces, miren ustedes el paralelismo de la identidad versus la religiosidad. E impresiona acá cómo el abordaje está en función de algo que es simplemente imposible de evitar. La persona religiosa siempre va a tener sentimientos tóxicos extremos. Es un extremista emocional, siempre. Solo que va a aflorar en algún momento de su vida, en el trabajo, las injusticias, en la casa, las rabietas y un largo etcétera. Las injusticias sociales, las laborales, la lista es larga. Pero el hombre, la mujer religiosa, es parte de este juego que a veces nos hace equivocarnos, porque uno a veces lo mira todo parejo. Y entonces uno asume, y la opción nuestra siempre es la de un corazón como los del camino, ¿no? Los discípulos, que es el corazón de Cristo. Pero la religiosidad respira siempre amenaza. En otras palabras, siempre está motivada por sentimientos que están profundamente dañados, afectados y que son extremos. Respiraban, dice, amenazas de muerte. Imagínense ustedes, estamos hablando de una persona que durante 30 años aproximadamente ha tenido una formación bíblica, se conoce todo el Antiguo Testamento de memoria, este es un hombre reconocido que pertenecía al Sanedrín, estamos hablando de una autoridad moral espiritual de la época, no estamos hablando de un civil común y corriente. Citaba con frecuencia la palabra, cuando llegaba el día sábado estaba pegado en la sinagoga, sin embargo era un religioso. Y miren ustedes el síntoma más potente que el Espíritu Santo revela de este hombre, de esta persona tóxica. Dice, respirando aún amenazas de muerte. Observen ustedes cómo sigue este pasaje para que nos demos cuenta de esto. ¿Y por qué es tan importante la identidad? La identidad. Estando en esta condición, dice la palabra del Señor, se aparece esta voz, y entonces este personaje lleno de odio termina haciendo dos preguntas. Después de 30 años de estudiar la Biblia, la primera pregunta que hace es, ¿quién eres tú, Señor? No tenía idea de lo que era Cristo.
Porque claro, cuando tu corazón está lleno de toxicidad, es imposible que pueda entrar la luz del Evangelio. Si el problema cuando tú no cuidas tu corazón, si el problema es que cuando tú descuidas tu identidad, el problema es que cuando tú dejas de parecerte a Cristo, el problema es que cuando tú dejas de cuidar tu corazón, comienza a aparecer de inmediato la maleza. Tú dejas por un rato, nada más, tú descuidas un rato tu relación con Dios, tu relación sana con Dios. Tú te pierdes un poco de eso. Y va a empezar a aparecer la caída en ti. Va a empezar a aparecer la caída en mí. El viejo hombre, la vieja mujer va a comenzar a tomar fuerza. De inmediato, es instantáneo. Lo uno de inmediato anula al otro. De inmediato, en el acto. Y por eso que este pasaje es tan potente, porque la primera pregunta es, ¿quién eres tu Señor? Que yo aún estudiando 30 años la Biblia no conozco, no sé. Y la segunda pregunta es igual de potente, ¿no? ¿Qué quieres tú que yo haga? No tenía idea de lo que el Señor esperaba que él hiciera, aunque él pensaba que estaba liberando al pueblo de una secta. Él pensaba que su gestión era de limpieza étnica y de asegurarse que la doctrina no se contaminara. Sin embargo, le dice, ¿qué quieres tú que yo haga? En otras palabras, este es un religioso que comienza con una revelación de toxicidad, pero que termina siendo luz del camino. En otras palabras, nos revela la naturaleza de nuestra identidad con estas dos preguntas maravillosas. Señor, yo me quiero parecer a ti. Señor, y yo quiero actuar como tú actúas. Señor, yo me quiero parecer a ti. Y Señor, yo quiero hacer lo que tú haces. Esa es la identidad, esa es la base de tu fe, esa es la base del por qué estás aquí. Cuando pierdes esa esencia, la Biblia dice que tú no sirves y yo no sirvo para iluminar al mundo. Pierdo efecto en la manera en cómo nosotros conducimos a otros al Señor. Los otros corren el riesgo de que dupliquemos en ellos justamente nuestras emociones tóxicas, que dupliquemos en ellos. Por eso hay gente que una vez que le hablan a otros del Señor, le comienzan al tiro casi a advertir, pero ten cuidado de esto, pero cuídate de esto. Entonces esa gente, ¿no es cierto?, termina siendo otro tóxico, otra tóxica. Porque no son capaces de identificar su problema y no logran comprender que es imposible poder ser del camino y poder ser discípulo con emociones tóxicas sin resolver. Porque el religioso, porque la religiosa no lo pueden resolver. Miren ustedes esto. Miren el 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o alguna mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Se sentía con una comisión, se sentía que Dios lo había llamado a hacer algo. En otras palabras, se sentía con ministerio. Estaba convencido que así tenía que ser. Si esto es lo que impresiona. No estamos hablando de una persona inculta y no estamos hablando de una persona cero contacto con la Biblia. Sin embargo, está profundamente equivocado por una razón muy sencilla, porque no tiene identidad. O porque la identidad que definió como identidad está equivocada. Está copiando un modelo malo. O porque no se da cuenta que el modelo, todo el modelo está malo. Pero a veces validamos modelos malos. Recuerdo la historia de una familia que aparentemente todo era muy bonito hasta que de pronto los hijos comenzaron a tener algunas complicaciones entre ellos y alguien por ahí preguntó, bueno, ¿y qué pasa acá? Entonces empezaron a aparecer, bueno, es que tú siempre has sido el preferido de la mamá, es que tú siempre has sido preferido del papá, y 20, 30, 40 años metido en una iglesia, no fueron capaces de enseñarle a ese padre y a esa madre que cuando tienes hijos preferidos, esa familia se va a destruir. Porque nunca fueron del camino, nunca fueron discípulos. Nunca. Acumularon 30, 40 años de instrucción, pero con un corazón tóxico.
30, 40 años perdidos. Ese es el problema de la religiosidad. La identidad lo que hace es darle sentido, propósito, dirección, pero sobre todo contenido a tus decisiones. Por eso que la identidad, así como nos recordamos estos días de que somos chilenos, de que la cueca nos gusta, de que escuchamos la cueca, nos alegramos, porque la identidad produce eso, de que vemos el desfile, ¿no es cierto?, de la Fuerza Armada, vemos los aviones, oh, qué lindo, nos fascina. Y ahí a nadie le importa que tenemos 1000 problemas y que si juntáramos todas esas lucas que votamos, resolveríamos una cantidad de problemas, porque es identidad. Estamos todos de acuerdo que es bueno, porque es identidad. Así también como esa identidad la necesitamos, así también tenemos que repasar en casa, en el matrimonio, lo que somos, nuestra identidad. ¿Qué somos? Somos sus hijos, somos sus hijas, pero ¿qué implica eso? ¿Por qué discípulo? ¿Por qué le pedimos a Él que nos reciba para que Él nos forme? Él dijo que sí, nos tomó, nos llamó, nos recibió y trabaja para darnos forma. Entonces nuestra pega es que siempre hay algo nuevo, siempre hay un proceso en que Dios nos está enseñando algo y siempre el discípulo está descubriendo que hay cosas que hizo mal todo el rato, porque permanentemente Dios está trabajando con él o con ella. El discípulo nunca llega al estatus o al momento en que se sienta en el sillón para decir todo lo demás está malo y solo yo estoy bien. Eso es propio del religioso, pero no del discípulo. El discípulo siempre está, nunca sentado, sino que está su maestro sentado y él está en el piso aprendiendo. Y por otro lado, los del camino nunca están quietos, siempre están en movimiento. Los del camino a la cotidianidad, su Señor quiere hablar con ellos en las cosas simples, en las cosas densas. En los del camino siempre está el reino presente. El reino presente en los del camino está en todas las áreas de su vida. No hay ningún área en que el Espíritu Santo no trabaje en nosotros, porque somos los del camino. Porque somos los del camino. Por eso es que los del camino, por eso es que los discípulos jamás van a poder ser religiosos. Y por eso es que a los religiosos les cuesta mucho ser los del camino, porque tienen que renunciar a cosas que no quieren renunciar. Porque el religioso, la religiosa no puede partir de donde piensa o cree que está, tiene que partir de cero. ¿Conoce a alguien, algún discípulo que se haya ahorrado 1 o 2 años de servir al Señor? ¿Quién conoce a esa persona que se convierte y dice, no, yo me ahorré 5 años? No te los ahorras. El discípulo tiene que pasar por todas. El discípulo tiene que aprender todas las lecciones. Amarlo, depender de Él, ¿cierto? Confiar en Él. ¿Quién podría saltarse alguna lección acá? No podemos. Otra cosa es cuánto tiempo yo esté pegado en una lección. Pues yo conozco a discípulos que llevan 10 años pegados en la lección de dependencia del Señor. Hay otros que lo aprenden rápido, pero tienen que aprenderlo, tienen que pasar por ahí. Tienes que pasar por ahí. Porque es discípulo. Esa es la diferencia. En cambio, el religioso está en status quo. Porque ya lo sabe todo. Porque ya lo domina todo. Está tan ciego, es tanta su pobreza, que no logra comprender que los del camino caminamos todos los días. Todos los días. No hay momento de nuestras vidas que Él no nos esté hablando, no nos esté enseñando, no nos derribe de nuestras posiciones a veces, no nos bote del caballo. Siempre le digo a los míos que cuando Dios trabaja contigo y te quiere botar del caballo, por favor no te pares. Quédate abajo lo que más puedas. Cuando Dios trate contigo, cuando deje de hablar contigo y cuando Dios actúa contigo y te bota, no te pares de inmediato. Quédate ahí todo lo que más puedas. Deja que Él te levante. Porque de las manos del Señor no podemos escapar. Entonces necesitamos que Dios nos haga de nuevo. A los del camino, a los discípulos, es que Dios no los quiere parchar, los quiere hacer de nuevo. Esa es la diferencia con los religiosos.
Por eso que el religioso es rutinario, pues rutinaria. No tiene vida en sí mismo. Y los del camino no, pues los del camino andan en novedad de vida. Los del camino siempre hay algo que Dios les habla, aunque están metidos en un catirichil, en situaciones complejas, pero siempre el Espíritu los está hablando, les está guiando, les está ministrando. Hay una conexión fuerte, hay un 5G potente con el Espíritu Santo, no importando las circunstancias que los rodeen. Entonces, qué importante es la identidad y qué importante es comprender que la identidad es la base de tu relación con Dios, que la identidad la tienes que reforzar, así como reforzaste estos días tu chilenidad y que bien estuvo, Entonces esta palabra de hoy es un llamado para que tú refuerces tu identidad con Cristo. Demórate más en tus cosas cotidianas. Vuelve a hablar de Él, vuelve a tener temas del Señor, vuelve a traerlo de vuelta a tu mesa. Identidad. Podemos a veces estar tentados, ¿no?, a que el sistema nos marque la agenda y a llevar a nuestra mesa los temas de los que todos están hablando. Y hay una efervescencia, y hay extremos, pero lleva a tu mesa la identidad. Lleva a tu sobremesa tu identidad. Los que están criando, formando, que tus hijos, tus hijas te escuchen a ti, papá, mamá, cómo Dios te habla, qué te dijo Dios. Que tus hijos a temprana edad escuchen que Dios habla, que Dios enseña. Que te escuchen alguna vez que estabas equivocado y que Dios te corrigió, para que aprendan a corta edad que Dios también los quiere corregir a ellos y sean dóciles en las manos de Dios. Los del camino hacen eso. Los del camino te muestran los aciertos y los desaciertos. Los discípulos te muestran lo que hicieron bien y lo que estuvo mal, y cómo Dios les habló y cómo Dios les enseñó. Para el discípulo, para los del camino, es normal mostrarlo. El fariseo nunca lo va a mostrar, porque lo que hace el fariseo es guardar una imagen. Lo que hace la farisea es guardar una imagen, pero es solo eso, es una imagen, no tiene nada detrás. No tiene a Cristo, no está el reino. Tan solo ellos con sus conceptos personales, familiares, culturales, académicos, pero no está Cristo. Saulo tenía sus propios conceptos, su propio mundo, validado por su sistema, validado por la autoridad política, no era un aparecido. No estamos hablando acá de gente que no tenía razón de ser, lo tenía en su mundo, pero estaban equivocados profundamente delante del Señor. Los del camino, los discípulos, identidad. Él nos eligió, Él nos tomó, Él nos llamó para formar a Cristo en nosotros, para que esté Cristo. Cosa no fácil, pero tiene que estar Cristo. Me toca a veces socorrer y bendecir. Más de una vez me ha tocado, muchas veces me ha tocado, a los que en algún momento me dieron como bombo en fiesta y tenemos que volver a bendecir, y no porque seamos sarcásticos, sino porque seamos, ¿no es cierto?, tontos, sino porque nuestra identidad es ser discípulos y de hacer el bien dice, no os canséis. Gloria al Señor. Entonces tenemos que comprender que esa es nuestra identidad, no tiene nada que ver con que los demás nos aprueben o no, sino que estamos buscando que Él nos apruebe, que Él apruebe tu corazón, que Él apruebe mi corazón, que Cristo se forme en nosotros. Ese es nuestro desafío. Vivimos en un mundo corrupto, vivimos en un mundo egoísta, vivimos en un mundo materialista, vivimos en un mundo oportunista. Hemos visto el oportunismo como una forma de expresión normal, pero nosotros no vivimos con ese código. Nuestros códigos son el Señor, son el reino, son la palabra, son la nueva vida, son los valores de la palabra. Están resumidos en Mateo capítulo 5. Ahí están resumidos. Los justos, los misericordiosos, los que buscan la palabra, los que buscan lo justo, los que tienen hambre de Dios, el reino. Y eso tiene que estar escrito en nuestros corazones para que funcione.
para que tengamos vida espiritual, para que aflore Cristo. Porque si eso no ocurre, vamos a aflorar nosotros, pero no Cristo. Entonces ahí aparece este otro problema que siempre ocurre cuando yo descuido mi relación con Él. Cuando descuidas tu relación con Él, de inmediato aparece el hombre o la mujer religiosa. Pero mientras tu relación con Él es auténtica, lo que va a aparecer en ti, lo que va a aflorar en ti, son los del camino. Es el discípulo, es la del camino, es la discípula que quiere parecerse a su Señor, que quiere que Él le hable, que quiere que Él le diga. Estaba días atrás enfrentando un problema determinado que era práctico, tenía que arreglarlo con las manos y estaba bastante agotado y era ya muy de noche, 2 de la mañana, estaba lloviznando, me acuerdo, con algo de agua en la espalda y estaba viendo y dije, Señor, no puedo resolver esto. Y estaba en eso y me acordé que los del camino le piden al Espíritu Santo ayuda en todo, porque caminan con Él. Y me acordaba de esto que íbamos a compartir hoy. Y entonces oré al Señor y le dije, Señor, los del camino caminamos contigo. Tú estás conmigo. Yo no puedo resolverlo, Señor. Te cuento que no puedo. ¿Qué te parece si me ayudas un poco? Lo necesitamos. Así que me fui para adentro un rato, lo dejé, para adentro un rato, me fui a cargar combustible, un tecito caliente. Y a los 10 minutos retorné. Y cuando retorné, allí estuvo su respuesta. En 10 minutos había resuelto lo que no resolví en 2 horas. Porque cuando lo invocas en lo doméstico también, en las cosas cotidianas, es el camino. Es el camino. Lo es. Está disponible para ti y para mí. Lo es. Querida iglesia, así como estos días hemos trabajado, hemos gastado, hemos invertido, hemos apartado para la identidad de nuestra historia y hemos hablado, nos hemos reído y hemos degustado y hemos disfrutado nuestra identidad. Querida iglesia, que no se te olvide tu identidad con Él. Los del camino, los discípulos. Esos somos. Y quisiera invitarte en esta jornada maravillosa a orar al Señor y a pedirle que Él nos ayude siempre para que eso aflore en nosotros, pues eso somos, no otra cosa. Si nos apartamos de eso, va a aparecer de nuevo el Joctán natural, va a aparecer, pongan el nombre de ustedes, y ese, claro, tal como este pasaje nos habla, en alguna área de tu vida, entonces las emociones se van a ir al extremo, porque eso es lo que ocurre cuando aparece el hombre o la mujer natural, extremizamos, porque nuestras emociones, ¿no es cierto?, están tóxicas sin Él, se afectan sin Él, están ya afectadas sin Él, cuanto más cuando nos alejamos del Señor. Y por eso que de pronto tenemos, ¿no es cierto?, momentos tan difíciles, tan complejos, en circunstancias que delante del Señor pueden ser cosas tan pequeñas, tan ínfimas, porque Él quiere enseñarnos, que Él se hace cargo de nosotros, que Él nos quiere guiar, que Él quiere ir delante, que Él quiere mostrarnos el camino. Él no quiere que lo inventemos, Él no quiere que nos perdamos en el camino, ese no es el plan de Dios. Él solo quiere que tú vayas detrás de su huella, los del camino. Nada más. Él solo quiere que tú lo copies, los discípulos. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero al caparazón antiguo, al yo, le cuesta eso. Y yo quisiera invitarlos hoy día a orar al Señor, habiendo comprendido esta palabra. Soy de los que está convencido cada vez, mientras más pasan los años, que necesitamos al Espíritu Santo con urgencia. Necesitamos al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros urgente y pueda Él crear en nosotros un hombre y una mujer nuevo todos los días, sin faltar ninguno. Sin faltar ninguno. Señor, te necesitamos. Escuchábamos días atrás, estábamos en una petición muy puntual en casa y escuchamos una canción maravillosa, hermosa. Miren, escuché varias canciones de este hermano, en las demás algo le pasó. Yo le digo honestamente que dedique a predicar.
En las demás algo pasó. Pero esta, una sola, bala de plata. Y él hablaba en esa canción, mira, me dijeron que no lo iba a lograr, me dijeron que mis hijos estaban predestinados a la miseria y la pobreza. Y luego comienza a cantar en su canción, pero en mi casa hay pastores, en mi casa hay profetas, en mi casa hay hijos de Dios, hijas de Dios, en mi casa está su bendición. ¿Qué verdad más grande? Los del camino, los discípulos, han heredado el reino de Dios. Vale la pena, iglesia. No es que pierdes. Ese es el engaño del yo. Ese es el engaño de este siglo. Ese es el engaño del príncipe de este siglo, que te hace pensar que cuando tú renuncias hay una pérdida. Es una mentira. Cuando tú renuncias lo ganas todo. Heredas el reino. Señor, te adoramos en esta mañana. Cuán necesitados estamos. Y no solo nosotros, sino la iglesia en el mundo de este tiempo, porque tu palabra dice que esta es una gran crisis de nuestro tiempo, y por eso es que la gente irá de un lugar a otro sin identidad. Gracias por esta palabra, gracias por explicarla, gracias por entenderla, gracias por revelarnos tu palabra. Quisiéramos rogarte en esta hermosa jornada, primeramente a partir de la gratitud de estos días hermosos, del descanso, del disfrute, del acordarnos de nuestra identidad patria y de celebrarla y de apartar tiempos y recursos, voluntad, decisión, porque tampoco hubiera pasado nada si no hubiera habido de parte de nosotros decisiones, acciones para hacerlo. Ahora yo junto a la iglesia te pido, danos ese mismo carácter, esa misma fuerza, esa misma decisión, para pedirte tu ayuda, Señor, para que podamos reforzar, primeramente en nosotros, pero también en nuestras casas, en nuestras familias, nuestra identidad contigo, nuestra fascinación por ti, nuestra admiración por ti, el abrazar tu causa, el abrazar, Señor, tu persona, tus enseñanzas, tu carácter, tu historia, pero tu presente, pero también tu futuro. Oramos para pedirle al Espíritu Santo hoy que nos ayude, Señor, en llegar a ese punto de humildad tan profundo, del cual a veces parece esquiva nuestro espíritu, nuestra alma, para comprender que los del camino, que tus discípulos son tu corazón. Ayúdanos para acercarnos a eso y alejarnos de nuestro yo, alejarnos de nuestros extremos tóxicos, alejarnos, Señor, de nuestros conceptos a veces equívocos de toda la vida, para abrazar los tuyos y convertirnos a ti, como dice tu palabra, como ocurrió también con Saulo, con estas dos hermosas preguntas, que después de 30 años de oscuridad, tú le respondiste. ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres que yo haga? Y estas preguntas, Señor, son para nosotros todos los días. Señor, muéstranos siempre tu rostro, tu palabra, tu voz. Revélanos siempre tu voluntad. Pero también, Señor, permítenos caminar en la cotidianidad, en el día a día, siempre invocándote. Trabaja en nosotros. Haznos ver aquellas cosas que necesitamos, Señor, volvernos a ti y que tú también puedas formar parte de nuestra identidad más profunda para la gloria de Jesús. Porque eso somos delante de ti. Señor, esa es nuestra identidad. Somos los del camino, somos los discípulos, somos por los que tú oraste, Señor, en el Getsemaní. Esos somos nosotros, los que hemos heredado el reino. Somos aquellos que hemos heredado las promesas. Somos aquellos que administramos la gloria. Somos aquellos que administramos las promesas, los dones. Somos aquellos que disfrutamos los ministerios. Somos aquellos que disfrutamos la gracia en la tierra, Señor, que no merecemos, pero por misericordia tú nos das para bendecirnos y para mostrarnos tu bondad. Tu gloria, tu hermosura nos cubran y permítenos tener esa humildad delante de ti. Amén. Something as simple as looking for you.
die 3